Bueno, vamos a repasar las películas que estuvimos viendo en el Festival de Mar del Plata. Soy Crítico Cítrico, está aquí a mi lado Manuel Mamut, El prócer. Juan Manuel Branda, Algo de Azarayena. algo de Crítico, Azarayena, algo por el estilo. Un buen tipo. y el señor Pedro Seba también. ¿Cómo les crítico va, amigos? de La Azarayena. siguiente Desde la película en atmósfera, cuestión exactamente. fue nuevamente un Una restauración. clásico. Sí, un clásico. Sí, Eh, más que clásico, una retrospectiva. Es más una excusa, ¿no? Sí, una excusa. Vino Leo, Jean-Pierre Leo, y se pasaron las películas donde él actúa, ¿no? Básicamente. Exacto. Pues, Y él se hizo conocido por un personaje que hizo en 4 films y un cortometraje con François Truffaut. François Truffaut, exactamente. El Y personaje se llama Antoine Daniel. Y bueno, ¿qué vimos? Besos robados. Que es la Besos robados. segunda película de la serie, ya con un tonel adolescente. joven adulto, ¿no? Sí, de hecho es 17 años. Sí, Es curioso el cambio de. Si uno vio Los 400 Golpes, que es la primera y es la película más icónica de Leo, de Truffaut, de la Nouvelle Vague, de todo es icónico. Sí. 400 Golpes, bueno, esta es una comedia. Y un poco creo que Truffaut juega con esta separación porque el comienzo de Esos Robots es en una cárcel, digamos, que es como un poco termina en Los 400 Golpes Antoine Daniel, con un plano muy ostensible que se muestra esto. Y juega un poco en esta separación, esta salida un poco del subsuelo, de lo de abajo. También el primer plano es un teatro de cine, también que es un subsuelo, juega con esto de salir un poco, de ir al aire libre de otra manera. Mantiene esa naturaleza de la Nouvelle Vague, de filmar en el espacio abierto, La libertad. esa cosa así de ir de un lado para el otro, pero con un tono muy diferente, digamos. Con la comedia, es una Sí, comedia. es una comedia. Es una comedia, de hecho, uno de los planos más recordados de Los 400 Golpes, cuando está El espejo. cuando está en la playa. Sí, al final. Los 400 golpes, sí. Cuando- sí, sí, en cambio acá el personaje cuando camina incluso se tapa, Ujú. ¿no? Se tapa la cara, Sí, ¿no? sí. Que es, bueno, también pertenece, que es a su vez diegético, no tiene sentido, pero juega un poco con, si tenés el personaje en Los 400 Golpes, que está, ¿no? Con el espacio y los planos generales, acá es mucho más, bueno, se lo toma más a risa. Más lúdico. Sí, también Sí, tiene tiene un mejor componente de interés cinematográfico. Que en general a la Nouvelle Vague se le dijo, son críticos de cine, pusieron el cine en escenas, es lo que se dice. Salen a la calle a filmar estos Sí, locos. sí, muchos lo hicieron bastante mal. Incluso en los 400 Golpes el espíritu, o sea, el cinematográfico no lo ve. En cambio en Besos Robados, bueno, Antoine Daniel en la parte detective lo invita un poco mal a Bogart. Hay como, Sí. sí, hay como una historia. Juega un poco con esa... Utilizarlo en sus propias películas, no eso de que, bueno, van al cine o fueron a ver, no sé. Sí, John esa Ford. cosa- Sí, cosa sí, romántica. sí, John sí, Ford sí. no, porque en esa época no les gustaba. Pero no sé, Hitchcock. Sí. Renoir, no sé. Sí. O Hawks, ¿no? Por ejemplo. Sí. Tiene algo de comedia física, como que recuerda. Sí, bueno, ciertas también cosas de Keaton. esa cosa es un poco floja también en cierta manera, porque hay veces que alterna, tiene un repertorio cinéfilo grande, Truffaut, Sí. y dice, bueno, acá agarro para las acciones físicas a Chaplin. Claro. Voy a hacer que Donuel, que bueno, reproducía muy bien lo que le pedía Truffaut, haga de Chaplin, haga humor Chaplin. Acá quiero que sea Bogart, ¿viste? Es un poco cierta, si querés, trazo grueso que tiene Sí, sí. a la hora de construir un poco la película. ¿Qué es lo que Sí, pasa pero la alrededor película- es lo que pasa a lo largo de toda la nueva ola, ¿no? Que es como tomar muy por arriba Y con las lo películas- icónico, digamos, sí, con el sí, póster. sí, sí. Miraban mucho los pósters. Pero también con eso que decís, también lo que pasa es que la película está planteada como una serie de sketch, que lógicamente, y un poco, o de viñetas, mejor dicho, que un poco es lo que pasa con Los 400 Golpes, o bueno, vos mencionaste recién las demás películas de la Nouvelle Vague, y creo yo que, si bien es cierto que no hay un correlato entre los demás sketch, creo que todas las viñetas de forma particular funcionan, digamos, en el sentido de que la comedia física que está imitando a Chaplin funciona. Bueno, pero tampoco es una película de cortometrajes pegados, digamos. Sí, sí. En toda la película No, pero él vamos a una trabaja escena. como detective. Sí. Hay bloques, pero no sé si es una película de sketches. No sé que ustedes, a los otros dos, ¿qué les No, parece? no, es una película de varias ideas o de varios, como decías. Secuencias, tal como- vez, sí, pero- sí, pero no es una película fragmentada. Digamos, en una parte final, Don Noel tiene que investigar a un zapatero. Ujú. Y está
prácticamente a la mitad final de la película investigándolo. Sí. No salta una Claro, cosa pero a la justamente otra. es eso, ¿no? De que hay un personaje que termina siendo importante que aparece en la mitad de la película. A eso es lo que me refiero. Digamos que la película por momentos no tiene un rumbo fijo, que es un poco lo que pasa con los 400 golpes. Digamos, se va yendo de un lado para el otro. Sí, se mantiene que él es un detective, pero a su vez va de un caso, de otro caso, así. Y cada caso tiene su particularidad o una distinción con respecto a los demás casos. Claro. A eso es a lo que me refiero. Sí, es como un juego entre la comedia, vamos a decirlo así, la comedia clásica de la década del 30, 20, vamos a decir, 30. 20, de Hollywood, y la Nouvelle Vague. Entonces, hay un cierto desfasaje propio de alguien que hasta ese momento no incursionó en la comedia. Entonces le queda Son raro otros por zapatos, momentos. sí. Y otros momentos le queda muy efectivo porque porque le encuentra la vuelta. Sí, pero- es un tipo que vive un montón, Truffaut. Sí, Entonces, tiene un buen repertorio, digamos. A veces apela a ellos bien. En esta es muy exitosa en grandes momentos, pero bueno. Siempre se ve un poco esto, que es un tipo que trabaja con un índice, digamos. Sí, Yo sí, me lo sí. imagino con un papelito y con un índice. Sí, Algo sí, similar sí, sí. hace otro director muy conocido en Es como estas si, ¿no? épocas. si recortara partes de los pósters en esta película y los pegara y más o menos encastran. Claro. Y, En esta y a pesar de eso podemos encastran decir bastante que, bien, claro, sí. y a pesar de esto podemos decir que es una de sus mejores películas, Sí, ¿no? sí. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, bueno, no puedo decir, pero coincido, digamos. no, a mí me parece una película súper divertida. De hecho, lo tengo que pensar mejor, pero probablemente sea la mejor. Siempre estamos hablando, o la que más me gusta. Vamos, para salir del. Para que no se de, Fue la mejor. sí, un poco por este juego, no se ¿Mejor te toma. gusta de qué? ¿De sus películas? De su filmografía. Ah, ok. Sí. Por este juego que se toma que hace que no sea tan serio. Uno puede recordar Las dos inglesas y el amor, es que se llama. Ujú. Y es una película que está muy bien Sí, filmada. Él tiene muy. Tiene Pero estas cuestiones. Él creo que también supo retomar su lado más de comedia y de cierta supuesta ligereza con Day for Night, con La Noche Americana. La noche americana, sí. También, pero bueno, es un director que tiene estas cosas. Es muy par con sus extremos, de alguna manera. Sí, tiene una secuencia digamos, que muestra mucho su destreza técnica, que es la de la carta, ¿no? Como una carta llega a otro espacio, que incluso puede hacernos recordar a la lista de Schindler, como cuenta Spielberg, como algo llega a otro lugar a partir de sus imágenes. También hay que tener cuidado porque a veces Truffaut, no sé si con cierta conciencia, lo cae un poco en una parodia a veces. Por ejemplo, hay un gag que es gracioso, pero si uno se pone a pensarlo un poco más, es un poco problemático, que es que bueno, dos personajes, es una casa, en Sí. la planta baja los personajes estuvieron haciendo un séquito de cosas, arreglando un televisor. Bueno, el personaje se empieza a hablar, hay una elipsis, intuimos, se nos muestra lo que estuvieron haciendo y el vacío que quedó, e intuimos que bueno, que están teniendo sexo arriba. Sí. Entonces, bueno, la cámara en un plano secuencia, vemos lo que hicieron inmediatamente anterior, sube la cámara, entra a un cuarto, vemos el principio de una cama y cuando levanta la cámara, la cama está vacía. Sí. Hay un espacio, la cámara baja, va por el pasillo, va a otro cuarto y efectivamente están los personajes teniendo sexo Sí. Bueno, no tienen sexo, están como curcados en una cama, justamente. ¿Y qué pasa aquí? Justamente el chiste, el gag lo quiere hacer de, bueno, yo soy consciente de que en el cine clásico, entre comillas, este era el proceder que se hacía y yo un poco lo voy a romper y me río. En su momento gracioso, pero esconde un poco esto, esa Sí. cierta impunidad que tiene él Sí, en algunas cosas. Igual lo veo muy parecido al chiste que es un chiste muy común incluso en la comedia clásica, que es se escucha el ruido de personas, o se ven las piernas de personas que parece que están teniendo sexo y después levanta la cámara y están, no sé, Bailando. bailando, claro.
es muy es el mismo chiste cuando uno se lo pone a pensar. Sí, pero es como esta es como una autoconciencia culposa, ¿no? Sí, una autoconciencia, pero cuando él quiere. Un poco Claro, también. claro, es como... Cuando él quiere, te digo, excelente Sí, Chaplin, sí, excelente sí, Bogart, y acá me río de lo que hacen. Quiero que ustedes sepan que yo sé. Claro, Sería sí, como a la idea. veces es un poco de niñato que tiene un poco Sí, Truffaut. sí, sí. Una persona que estimo mucho me dijo que para él siempre Truffaut fue un niño de pecho. Tiene algo de eso. Sí. No por nada La película rompe que vimos tanto. en el Festival de Cine de Mar del Plata es Vendrán lluvias suaves de Iván Fund, un director que ya ha tenido varias películas en su haber, y esta película incluso ganó el premio del Gran premio del jurado. del Claro. Gran Premio del Jurado. A ver, Manuel, Es, ¿qué nos puedes Sí, contar? un comentario antes de que arranque. Sí. Me gustaría decir que Vendrán lluvias suaves es un poco Prospect 2, ¿no? ¿No creen? Es una buena sugerencia. Prospect la precuela, ya que son niños. Vos decís, Sí, vos decís, protagonistas. vendrán prospects suaves. Sí, Puede vendrán ser, ¿no? Prospect suaves. A ver, comentanos, Manuel. Sí, Bueno. porque también es sci-fi, ¿no? Sí, Es medio sci-fi, Es la medio. Sí, medio sci-fi. Fantástico, Sci-fi. sí. Ciencia ficción. Bueno, ¿de qué trata la película? Es de uno. Está basada en un cuento de Ray Bradbury, lo decimos. Y se trata de unos pibes que se levantan un día y se dan cuenta de que sus padres, o los mayores de edad, mejor dicho, porque también están los abuelos, etcétera, se durmieron y no se pueden levantar. Entonces, la película va a ser la aventura, entre comillas, de estos pibes tratando de solucionar esto o de buscar algo que sea la solución. Aparentemente sería una película de niños. digamos. Exactamente. Es una película Bueno, con los ahí- niños como protagonistas. Claro, ahí ya hay una problemática, ¿no? Que es una película que se disfraza o aparenta ser solo de niños, pero que en sus climas, en su propia construcción, está muy lejos de esto, digamos. Decimos Prospect 2 por la terrible solemnidad que tiene todo el asunto. Sí, de hecho es una película hecha para adultos, o sea que cualquier chico que vea esto, más efectivo que un canto de una madre, ¿no? Se va a dormir a los 5 minutos. Y aparte que no solo eso, sino que no está realmente hecho para niños, digamos. Si uno, cuando agarra estas películas de chicos, quizás piensa en las películas de los 80, películas de... Los Goonies, ¿no? por ejemplo. Los como- Goonies, Sí, Spielberg, son momentos con golpe bajo, tienen sí, esta que para niños no... Stand By Me, cosas más lúdicas. Y esta, bueno, es todo lo opuesto, ¿no? Sí, un poco por qué digo. Es un poco por qué digo aventura entre comillas. Sí. Porque la aventura de este tipo de historias como Stand By Me, Los Goonies, etcétera, que la aventura es lo importante, acá no hay. Sí, Y lo todo. peor de todo es que la película se presenta como una aventura. Digamos, Exactamente. ni bien pasa, los chicos van a salir y la película va a transcurrir en gran parte en exteriores. Bueno, una chica se arma con una espada de juguete. Digamos, Sí. que es interesante para ver Sí. un hipotético desarrollo de eso. Como que va a ir una aventura, va a ir algo nuevo y siempre con el arma de lo infantil. Sí, incluso la idea del perro como mejor amigo del niño también, Claro, ¿no? el tema Digamos. que, bueno, esto no tiene ningún correlato por ningún lado. Incluso la expresión técnica de la película es una película. Si ya Prospect era una copia de una copia de una copia de Tarkovsky, Kubrick, esta va por el mismo camino. Sí, una copia de Malik, se Sí, podría Malik, decir. claro. Yo decía justamente también, si puedo pasar el chivo, yo también escribí una crítica sobre esta película en la sala llena, donde decía que, bueno, si esas películas de chicos que mencionaba antes tienen que ver más con la aventura, con lo lúdico y tal. En cambio esta película se va al otro extremo, o sea, intenta hacer como una especie de aventura, pero reflexiva, digamos, que intenta como reflexionar sobre el mundo con cuestiones súper global, súper grandes, digamos, como que intenta Trazo hacer como grueso, una, ¿no? sí, intenta hacer como una medio de Tarkovsky, mezcla con quizás el director más nefasto de este siglo, que es Terrence Malick, o no sé, digamos, los sectores más solemnes de Kubrick, si se puede, las cosas. Es como una película especie de, ¿no? De 2001, o sí, una cosa así. O El árbol de la vida. Pero con chicos, digamos, Sí, como con una disfrazada, pretendida aventura. sí. Sí, Disfrazada de fantástico. creo que eso también lo vamos a volver a hablar con otra de las películas argentinas que estuvo en esta competencia internacional, que es esta idea de usar al género, que en este caso sería el de aventura, ¿no? El de la coming of age, de aventura, como son los Goonies, etcétera, pero la usa como excusa, casi como trampa para tratar de imponer esta idea de solemne, de profunda,
pero de disfrazarse de profunda. O sea que hay dos disfraces dentro de la película. Sí. Una de usar al género de forma falsa y la otra es disfrazar todas las demás falencias con esa solemnidad y con esa profundidad Sí. poética, filosófica, de mentira, básicamente. Uno de los principales problemas de la película es el tema de las personalidades. No hay personalidades en la película. No hay personajes. Claro, todos los chicos son el mismo. Claro. Todos se los acuerda chicos- mínimamente porque uno, bueno, es más bajito, el otro, Claro. otro es más alto, otro se viste un poquito diferente. Pero más siempre es una película que un poco quiere impactar a partir de la empatía mínima de la ternura. Sí. Y es bastante perverso lo Sí, que es- hace. Porque busca que vos digas, qué lindos los chicos, qué bonitos que son. Además, el casting, bueno, es bastante discutible. Son todos nenes bonitos, ¿no? Sí, todos nenes rubios, Sí, digamos, todos. No, con pero que se entienda bien en este sentido. No es que no se puede, digamos, tener un cast con chicos lindos. No, en el Sí. sentido de que el director, digamos, se apropia de eso para generar una empatía que con sus imágenes no puede. Claro, Digamos. usa la ternura para tapar lo que no hay. Sí, básicamente. sí. O sea, juega con el sentimiento per se de ternura más que por el propio sentimiento que la puesta en escena puede llegar a... No hay construcción. ¿Y por de qué la no nos contás, Juan, un poco de cómo se nos introdujo la película en el festival? Sí, bueno, tiene una particularidad que, bueno, también lo tuvo Skate Kitchen, ¿no? Sin embargo, la película fue muchísimo mejor, mucho más amena, que fue que la presentaron los chicos que componían la película, los actores, digamos, si bien no creo que no eran actores, pero bueno, no importa. Sí, como Este, ya es de lleno esta cuestión de aferrarse a ese sentimiento per se, Sí, parasitariamente, ya estuvo en la propia presentación de la película. Sí, se abre el telón, recorre entre el elenco un micrófono que casualmente va a parar a uno de los chicos, ¿no? Al más chiquito, Al más chiquito, al más el que tiene anteojos, regordete. gordito, rubio, bueno. Y los adultos se miran como, oh, le llegó el micrófono al niño, ahora va a tener que hablar. Qué simpático. Qué simpático. Y bueno, del chico pobrecito dijo lo que puede, ¿no? Dijo lo que pudo. Que fue, bueno, nos gustó mucho hacer la película, la vimos y nos pareció muy simpática, por favor, Sí. porque era de competencia, por favor voten al final. Dijo lo que pudo, la gente obviamente... Le generó ternura. Sí, Digo per se, les generó la empatía. sí, un poco. y es lo que pasa a lo largo de la película, ¿no? Es esa perversidad que tiene el director para con su especie de personajes, como disfraces de personajes, como maquetas que tiene el tipo que parece, ¿no? Siendo muy poco Sí, benévolo, y- parece una publicidad. Y ¿no? cuando quiere apelar a un sentimiento mayor, lo hace a partir del golpe de efecto, del golpe bajo, incluso de la sangre. Es una película de lo peor que vimos en el festival. Además Sí, de yo la... creo- Sí, perdón, Manuel. Sí, yo creo que si quieren buscar, si la ven en la película, quieren buscar un ejemplo específico de lo que está mencionando Juanma con los personajes, es que en un momento se nos presenta un personaje que es más adulto en edad que los chicos. Es decir, sigue siendo un menor de edad, pero es más grande que toda la media de los demás chicos de la película. Se lo presenta con una historia que parece nuevamente que tiene una punta que se va a poder desarrollar o que va a tener un correlato con el resto de la película. ¿Y qué pasa? Se No hay abandona, nada. claro. Y esa persona que se presenta como alguien único dentro del grupo termina siendo nuevamente uno más. Porque no logra encontrarle una personalidad o algo distinto a los demás, digamos. Hay una cosa más que quiero decir sobre esto, sobre este sistema perverso que usa el director, que es el exceso de primeros planos, digamos. Ya vamos a hablar en la película más adelante que no tiene primeros planos. Y si esta es el extremo, o no, mejor dicho, si la otra es el extremo de la impersonalidad, este de alguna forma también lo es, digamos, pero con una forma... Es una pasarela. los primeros planos. sí, es una pasarela. Hay esto que hablábamos un poco de la apariencia. Uno además entiende que hay una dificultad para tratar con un director tratando con chicos y con perros. Hay perros también en la película. Eso siempre es una complicación. Ahora, el tema es que el casting o el physique du role, digámoslo mejor así, no coincide con el relato. Porque si vos, vamos a suponer, ¿no? Son todos chicos bellos, esto ya lo hemos dicho.
Pero tiene sentido que los únicos que queden son chicos bellos, es decir, que sean bellos va hacia algún lado, narrativamente. Bueno, le encontró la vuelta para hacer ambos juegos. Claro, acá no. para vender un poco Claro, acá ni siquiera se sostiene. Sí, ni Ni siquiera el mínimo argumento. se sostiene en eso. Entonces, es inevitable que a uno le haga ruido. Sí, inevitable que uno haga ruido y que uno se dé cuenta que al fin y al cabo el proceder es un poco un robo a mano armada. Te los tiran en la frente a los chicos. Sí, por supuesto. Es muy pobre cualquier tipo de desarrollo. Se presenta alguna aventura, no hay ninguna aventura. Son planos larguísimos de gente tirada en la cama porque los adultos están durmiendo. Sí, hay como un atisbo de aventura, ¿no? Esta chica que vos mencionabas que tiene una espada, después hay una chica que tiene que volver a buscar al hermano, de repente, bueno, al perro lo rescatan, pero es súper vacío. Leí un comentario por ahí por las redes que decía que los perros actúan mejor que los chicos. Y si bien obviamente al principio parece un chiste, es literalmente así. El perro en un momento, bueno, tiene un accidente. Actúan no solo en su capacidad actoral, sino también como personaje. bases. su posibilidad de actuar, de hacer acciones Sí, físicas. Sí. Y el perro es muy interesante porque como que parecen manejar mejor que los chicos las situaciones dramáticas, ¿no? Esto es claramente. Y es un perro de la calle. Claro. No es un perro de raza. Claro, ¿no? justamente, Lo ¿no? cual es Sí, ¿no? La ironía. Sí. Que tendría que haber puesto, no sé, un Sí, chihuahua, Golden. así, Sí. Golden. Y de paso hacen propaganda de Canin. de Royal Canin. Sí. Bueno, cerramos con Vendrán lluvias suaves. La siguiente película en cuestión es una nueva. Otro clásico, podemos decir así. recuperado. Un clásico. Película no de este año. Claro, ¿Qué más decir? exactamente. Dirigida por Hal Ashby. Se dieron varias películas de Hal Ashby, en realidad 2 y un documental. Una de ellas fue Shampoo. Que fue la que vimos, justamente. Exacto, escrita y protagonizada por Warren producida Beatty. también. Y producida por Warren Beatty. Sí, una de las cosas interesantes es que si bien a la hora de enfrentarnos nosotros a un clásico o a una película de otra década que tiene renombre, es un poco arbitrario decir que nos sorprendió, ¿no? Porque si estamos ante la altura de un clásico. Pero creo yo realmente que dentro de esa idea arbitraria, de todas formas, hay que decir que la película nos sorprendió, digamos, más allá de tener el estatus de clásico. ¿Y de qué trata la película? Podemos decirlo. Es de un peluquero. Es una comedia. Es una Al comedia. fin una comedia, viejo. Sí, hubo mucho prospect. Mucho... Claro. Sí. Bueno, básicamente, ¿por qué Shampoo? ¿Por qué se llama Shampoo la película? Porque trata de un peluquero que es Warren Beatty que quiere hacerse su propio local de peluquería. Sí, Lo más simple de la película, de la premisa, es eso, básicamente. Un día antes. Un gran peluquero. No, muy el buen mismo peluquero. día de las elecciones, cuando Nixon gana por Claro. segunda vez. Hay una cuestión. El personaje de Warren Beatty es muy bueno en dos cosas, ¿no? En peinar Y en seducir. y en seducir, en levantarse chicas, de alguna manera. Casi sin querer. Casi sin querer, es un poco por default. Es como su naturaleza es peinar y coger, básicamente. Sí. Y bueno, un poco la película tiene... Que son como dos artificios, ¿no? Sí. Si los quiere un poco manuales, ¿podemos decir? Sí, un poco, si nos permitimos alguna Una licencia. Sí, alguna sí, licencia, sí. sí. Discutible, Sí, además. sí. Pero físico. Sí, Algo, claro, algo claro, físico. claro. Algo de tacto, si querés. Sí. Que implica el tacto. Incluso como él lo hace, con mucha grandilocuencia, con acting, con... Sí, es una elegancia irónica, además, Sí. porque él tampoco es que es bello, Claro. enormemente bello. Sí. Claro, y también hay como una ironía con esto, con a un personaje le dice, bueno, anda a peinar a tal, y bueno, va, peina y se la coge, digamos. Entonces está como esta cuestión de doble que le funciona como gag también a Ashby. Son sinónimos. pero muy- Parecen ser sinónimos incluso, Sí. estas dos cosas. Sí, que uno hacen. puede pensar el shampoo, bueno, de lavar pelo y también de el post-coitum, también Sí. un poco. Si lo piensa de esa manera. Ponemos un poco más Me, metafísico. me comentabas lo de Nixon, a ver un poco qué pasó. Sí, bueno, justamente también lo que estaba por decir es vos, Juanma, festejabas que pudiste ver una comedia Sí, en ha el llegado, festival. sí. Pero, ¿por qué crees que la película, porque lógicamente uno dice una comedia, pero tiene que tener más allá, tiene que tener más que eso, tiene que mostrar algo más? ¿Por ¿A qué dónde decís que vamos? por qué
no se queda solo en una comedia. Una comedia linda y te la olvidas a la semana. Sí, también es interesante también verlo desde el lugar de la aventura o de la, ¿cómo se dice? La curvatura del personaje, ¿no? Recién Pedro decía que si bien es un tipo que tiene dos habilidades, peinar o cortar el pelo y seducir, es una especie de tipo que no sienta cabeza, digamos, que no sienta cabeza. Y, digamos, la evolución que va a tener el personaje lleva hacia ese lugar, ¿no? Que mientras intenta conseguir la financiación de una forma bastante peculiar, bastante divertida, con un montón de cierros de comedia bastante lúdicos, bueno, finalmente hay como una especie de enseñanza así. Entonces no deja de ser solo una película de chistes, que de paso lo es, digamos, pero también es una aventura, Sí, bueno, de alguna también forma. la película juega con una bipartición propia, digamos. Al final, a la medida que va pasando la película, se va centrando en dos fiestas que ocurren. Una fiesta, ¿cómo es? Digamos, de el partidarios de Nixon Sí. festejando o esperando, digamos, su futura elección. Sí, la fiesta democrática. Claro, ¿no? exactamente. Republicana, creo que es Nixon, ¿no? Sí, sí, Republicano. me parece que sí, Y sí. la otra fiesta, a la que vamos después de la de Nixon. Una fiesta hippie, digamos, ¿no? Como que Sí. más al natural, una fiesta Sí, un propiamente poco. Warren Beatty y Hal Ashby juegan un poco con esta doble bifurcación de la fiesta, de la party. No por nada, también los mismos motivos ocurren. Hay un personaje que es como un congresista en la fiesta de Nixon, Sí, sí. que se pone a decir Que fuma porro, digamos. sí, claro, es una pipa de la paz, Sí. que pone justamente a alabar cuestiones de indígenas y un poco de exportación, ¿no? Esas cuestiones. Y habla de un momento, una puerta que hay que pasar para la naturaleza, un discurso, una solemnidad terrible. Ese discurso podría haber sido varias películas que estuvimos viendo. Sí. Y después, bueno, vamos a la fiesta y hay una chica que está en bolas, desnuda, y tiene como una puerta verde Sí. pintada en todo el pecho, en el busto. Sí. Y justamente creo que también Ashby y Beatty juegan un poco con... No hay que quedarse en estos extremos, ¿no? En ese extremo de la solemnidad un poco recontra congresista y republicano. Y tampoco hay que quedarse con ese hipismo vacío de... Sí. Sí, es que que de vamos a estar cogiendo por todos lados. Sí, es ni que- cogiendo por todos... Ni si vamos que coger y peinarse y champú, no hay que estar ni cogiendo por todos lados, ni siendo exclusivamente estilista por todos lados, ni pulcro por todos lados. Hay que buscar ese punto Se puede hacer medio. las dos cosas, ¿no? Claro, por eso el avatar de la película es este personaje. Sí, Ahí, por ahí está, me parece, el Sí, eje de lectura camino. del film. Sí, además, digamos, esta doble lectura entre lo que pasa con Nixon y lo que pasa con el personaje, lo vemos en la película a través de varios planos que recuerdan mucho al último plano de All the President's Men, con, digamos, la tele tomando como una figura pequeña dentro de la imagen en un plano donde hay dos personajes dialogando, como por ejemplo el personaje de Warren Beatty está dialogando con otro en el fondo, y tenés en la parte de adelante del plano, digamos, en la primera parte tenés una tele con el tema de las Claro, bueno, elecciones. nos sirve también de comparación con Prospect esto un poco. Que el mundo de Shampoo ya está ahí, está en ese fondo con la tele, en la forma que se visten los personajes, en el pelo que tienen, pero no abusa casi con el trastorno de esto, como si hace Prospect, que justamente lo único que le interesa es prácticamente mostrar el tecnicismo de ese mundo. Sí. En Shampoo está el tecnicismo y está todo esto que estamos hablando, y está el personaje, bueno. Es que de hecho hay un solo personaje que de verdad le presta atención a lo que está ocurriendo con la elección, mientras que los demás personajes pueden escuchar eso de fondo pero no lo están repitiendo. Es decir, que el lenguaje que en Prospect está todo el tiempo para todos los personajes, acá está con un objetivo específico y no se dispersa por toda la película. Lo que Porque pasa- la película es Shampoo, digamos, no es Nixon. Lo que pasa es que ahí tenés los personajes que están dentro de la película y que no están dentro de la película, es decir, los que no podemos ver, que son los votantes, eligen lo estático. Vamos, vuelven a elegir lo que ya conocen, lo que ya Porque, claro, quieren quedarse en el mismo lugar. Sí. Y en cambio en Shampoo todos los personajes están yendo de un lado para el otro, Claro. tiene Sí, locación por incluso locación. el propio Beatty que está queriendo cambiar a conseguir su propio espacio, su propia salón, su propia mona, si uno quiere. Sí,
Sí, se juega también con las parejas que él va intercambiando un poco. Y bueno, hay cierto sentido trágico que cuando él quiere estabilizarse no puede, de alguna manera. Claro. Con una envidia. Contradecir un poco con ese momento. Hay una envidia constante de personaje a personaje, del político al peluquero. Sí, siempre uno quiere lo que está teniendo el otro. Sí. De alguna manera. Claro. Sí, que eso es. Cualquier comedia buena va a tener, aunque sea este elemento, lo tiene en algún personaje. La envidia. Sí. La comedia es la envidia. Sí, por eso la película funciona en todos los aspectos de la comedia. En la comedia física, en los gags pensados, etcétera, funciona en todos Sí, los aspectos. y en ser más que una. Es más que una, justamente Claro. se dice, es una comedia, bueno, es una película. Sí, es un poco rebajarlo, ¿no? Sí, no, es no, una no, no, película. no es que es más que una comedia, es más que una sucesión de chistes, digamos. De sí, gags. sí, que no se malentienda porque justamente la comedia es un enorme género. Sí, por supuesto. ¿Algo más que quieran decir o pasamos a la siguiente? Creo que le hicimos gran justicia a una película Sí, excelente. sí, sí. Mírenla, Sí. mírenla. Sí, es el festival con la particularidad de tener más películas, mejores películas viejas En que nuevas, reposición, ¿no? claro. Claro. Sí. Sí. Para pensar. La siguiente película en cuestión, volvemos a la hora cero. ¿Me permite introducirla? Por supuesto. Bueno. Volvemos a Por hora cero. supuesto. Gracias, muy amable. Volvemos a hora cero y vamos a una película uruguaya que se llama We Are Not Going to Fiesta Nibiru. Ujú. Que en realidad no es la, si uno busca después el programa, no es de la categoría hora cero, sino que es de otra categoría que es Venas Abiertas. Sí. Del festival, que bueno, son de películas latinoamericanas que tienen también esta cuestión de género. Que ni bien salimos de verla, hubo cierta efusión por parte de crítico y crítico, ¿no? Con esta película. Ujú. Sí. Que nos comente, a ver. Bueno, ¿De qué trata la película primero, no? Digamos. ¿Qué estás preguntando? Sí, ¿de qué ¿Qué trata? estás diciendo? Yo lo vi. Ya como Ah. dijo, como dijeron los presentadores, es una sí. película que no se sabe qué es habiéndose visto. No, es una película bastante peculiar que es en realidad sobre el no ir, digamos, ¿no? Es una película que siempre están no yendo a un lugar, que es como una especie de previa eterna para una fiesta a la cual nunca van. Básicamente va Sí, de una eso, fiesta ¿no? con carácter casi mitológico, ponele, como diciendo, Sí. como algo, lo ideal. Claro, digamos, claro, sí. Es como que en la película lo que pasa es que todo el tiempo se construye esa idea de la fiesta a la que están yendo, digamos, como que si fuera... todo el tiempo los personajes se están preguntando si van o no van, digamos, es esa idea, básicamente. y ninguna más. Claro. Listo. Cuando. Sí, hay que aclarar. Pasemos que a la es una- siguiente película. ¿Qué nos Hay que querés aclarar- decir, Crítico? Hay que Sí. aclarar que es una película que tiene producción también argentina, es una coproducción argentina-uruguaya, si bien es más íntegramente uruguaya. Hay una comunión entre estos dos países, incluso hay personajes, Carla Quevedo. claro, actores y o actrices de Argentinos. nacionalidad argentina, entonces invita a que uno pueda hablar un poco también de la actualidad del cine argentino de terror o fantástico. Porque ya desde el comienzo, desde el vamos, la película se sabe que no es seria. Eso generalmente es un acierto. Ya instaurar rápidamente el tono. El tono. En este caso, termina siendo un defecto. A ver. No sería porque sea una comedia, aclaremos eso, ¿no? Claro. No. Desprevenido Cuando digo que. El tono. Claro. Claro, con serio nos referimos a la capacidad de desarrollar justamente ideas, claro. supuesta en escena. Pero, ¿cómo es eso el efecto? Sí, es una película ya repleta de chistes que no son graciosos, de situaciones fantásticas que no dan miedo. Abusa un poco de lo genital también, ¿no? Abusa de lo genital, de lo sexual, de lo escatológico, de lo grotesco, pero en ninguno de los casos es efectivo. Toma todos los elementos que uno ya vio en películas quizás de Peter Jackson o El primer Peter Jackson, del hablamos. primer Peter Jackson, por supuesto. O de la nueva comedia, ¿no? O de la nueva comedia y los convierte en una bola interminable de lugares comunes Sí. que además, y esto es uno de los puntos más criticables de la película, ese We Are Not Going To es justamente, la película no va a ningún lado. Entonces, ni siquiera es que esos no chistes pueden terminar en algo mayor, en lo que uno pueda quedarse conforme por otro lado también. Sí, también esto que decías, que la película abusa del grotesco, de lo escatológico. Recién hablamos de una
comedia hecha y derecha con nombre y apellido, Sí. que juega, si querés, con esa cuestión de lo hippie, de lo estirado, de lo elegante, bueno, viendo diferentes aspectos, diferentes registros. Esta se queda en su pecerita bastante cómoda, ¿no? Sí, sí. Forma parte de un... el terror argentino se instaló hace un par de años en dos extremos. Hay un extremo que es el de de que ya hablaremos luego, y otro de los extremos es el de la parte En joda. de la Joda, joda, sí. ¿no? Del bueno, vamos a hacer, No hacemos por nada, es una- justamente una fiesta. Claro. We are not going to fiesta, sí. Nos juntamos un grupo de amigos, filmamos, nos divertimos, lo cual esto ha dado grandes películas, pero que se quedan lamentablemente estancadas, digamos, de nicho, donde, bueno, todos más o menos conocemos las películas que está referenciando y nos reímos y está bárbaro, pero que... El No chiste, sale de el ahí, chiste ¿no? ya tiene 20 años, digamos. Sí, sí que se repite y cada vez va perdiendo más, cada vez, esto que decíamos, cada vez va perdiendo más el sentido, cada vez va perdiendo más la efectividad, entonces, y además uno va creciendo, entonces cada vez el Siendo chiste, como espectador un poco. claro, también. como espectador, sí, sí, sí. Lo que tiene que por ahí lo más criticable es que es una película sumamente inmadura, ¿no? Me parece. Sí. Es que es eso, el espectador ya creció, lo que no están creciendo son las películas, básicamente. Sí, esto de abusar de lo genital, digamos, Sí. de algo que todo el mundo sabe, Sí, digamos, sí, de chistes, digamos, basarse en masturbación para cualquier cuestión es un poco rebajarse. La verdad, incluso volviendo al shampoo, no sirve de comparación directa. Cuando querés hacer chistes más sexuales o ni siquiera, no escatológicos, pero sí, sexuales, Sí, o sí. supuestamente genitales, tiene una preparación muy puntillosa para cada uno. Partiendo de personajes, de situaciones ya preestablecidas, etcétera. Esto es al voleo. Te pongo un tipo masturbándose y tirando. Bueno, Sí, ya saben. hay por ahí un chiste muy, no sé, como icónico de esto que decimos, que es que dos personajes se quieren, ¿cómo se dice? Como que se quieren intoxicar con una pastilla, los quiere dormir al otro, cada uno va a hacer lo mismo. Y bueno, el chiste es que los dos están medio groggy y le dicen las cosas que se van a hacer al otro. Y es tan burdo ese humor, es tan exagerado, se le nota tanto los hilos que quiere tocar, o mover en realidad, que termina siendo ridículo, ¿no? Termina siendo como súper vacío. Y creo que ese es el camino del humor que recorre toda la película. Sí, también es una película que cuando quiere cambiar, cuando se quiere ir al gore, se va al gore, o sea, no tiene ni siquiera, si bien al principio establecía esa especie de tono grotesco, es una película que puede pasar cualquier cosa, pero como mal, Sí, digamos, sí. para mal puede pasar cualquier cosa. Sí, invita a preguntarse cuándo el género o cuándo quienes hacen el género o quienes vayan a hacer género se van a terminar poniendo los pantalones y haciendo una película Para un espectador crecido. claro, que sea para un público masivo, que no se quede en la zona de confort de, bueno, nos reímos los 15, 20 más o menos que nos conocemos y listo. Que apunte a lo universal. Que pueda sostenerse por sí sola sin haber visto 80 películas antes de este circuito. Entonces, ahí es donde me parece que además, una vez que se haga esa película, va a despertar a que se hagan otras películas y así, y así, y así. Si no, me parece que nos estamos quedando Algo muy estancados. pequeño. Claro. Algo muy pequeño. Y que El cada cine- vez... El cine está hecho para ser universal. No para hacer algo de reuniones familiares o de reuniones entre amigos. Toda la película parece un chiste interno, ¿no? Digo, no sé, por ejemplo, Sí. lo del gato. Sí, qué sé lo que es yo. un poco, no sé si perverso, pero raro para muy mal, es que es un chiste interno, pero filmado con un gran presupuesto. Sí. Bueno, no Sí, sé sí, si un gran sí. presupuesto, pero un muy buen presupuesto, por lo menos, con actores. Carla Quevedo es una actriz De renombre. Consolidada. de renombre, cara, digo, Sí, a nivel Sí, material. Secreto de sus ojos, Sí. ¿no? Películas, una película que ganó el Oscar. O sea, no. no condice un poco su expectativa con su Su capacidad espíritu, productiva. Sí, sí. Sí. Es que es eso que estamos diciendo, digamos, estas películas no están creciendo, les están dando más, pero se siguen quedando en lo mismo, digamos.
Y es una pena porque tampoco se aprovecha el gran momento que tiene el terror globalmente. Sí, sí, y que no se aprovecha el hecho de que que se le esté dando, se le esté confiando económicamente y que siga volviendo lo mismo. Sí. De hecho, se puede hacer esto y se puede hacer mucho mejor. Estas películas que citamos, Evil Dead, es una película dentro de todo pequeña, pero popular, universal, la puede ver cualquiera, se puede divertir cualquiera. La masacre sin- de Texas, por ejemplo. Sí, Bueno, no, pero sé, Masacre de no sé Texas si es se va a mucho divertir, más. pero... Claro. Pero digo, cruza de terror y comedia. Lo Sí. hemos visto Sí, millones de veces. Para el tajo, sí. Sí, quizás el problema no es que ellos puedan hacerla con toda la guita que necesiten, lo cual está perfecto, sino que toda esa guita se destine ahí. Claro. O sea, el problema es ese, ¿no? Que si hay poco presupuesto y se destina a películas que tienen un chiste para 2 personas, parece un poco triste. Seguimos con el Festival de Cine de Mar del Plata. La película de la que vamos a hablar ahora se llama If Beale Street Could Talk, de Barry Jenkins. Creo que coincidimos los 4. Quizás la peor película del festival, Sí, quizás sí, la sí. peor película del año, Del quizás la año, peor película de la década. Estamos Sí. hablando, sí, una película nefasta. Nefasta, ya es un insulto todo lo que pasa y de lo que vamos a hablar. Y a ver, comenten ustedes. Pues sí, básicamente es la historia, ¿no? Un poco la misma temática que trata en Moonlight, su anterior película que bueno, ya es harto sabido que ganó el Oscar y tal. Es la historia básicamente de 2 personas negras, y la película se desarrolla en el marco en el que la chica protagonista se va a enfrentar al juicio que Tish es el personaje. Tish, es como enfrenta el juicio por un acuso de violación que tiene su pareja, su novio. Sí, digamos, la película está dividida en 2 temporalidades. Yo escribí la crítica en la sala llena de esto y me explayo mejor y con mayor elocuencia narrativa. La película está dividida en 2 temporalidades. Una que es que transcurre antes de que Phoney, que es el novio de Tish, Alfonso. Funny. Claro, Phoney. Un Phoney. Sí, claro. Antes de que se lo acuse de haber violado a una chica puertorriqueña. Y la segunda temporalidad es después de este evento, cómo se prepara Tish y la familia de Phoney y de Tish para el juicio de este Phoney. Justamente así es como está planteada la película. En el medio, bueno, al comienzo vemos cómo se conocieron ellos, cómo es su relación, y bueno, cómo se preparan y esto. Sí, lo Dato curioso, no menor es que Tish está embarazada. Sí. lo curioso Sí, que está embarazada cuando, o mejor dicho, ella le dice que está embarazada cuando ella está en la cárcel. Claro, sí, Claro. nos enteramos en la segunda parte, Sí. en la segunda temporalidad. Se entrecruzan las temporalidades, vale decir. Lo curioso con eso que mencionás de las temporalidades es que uno cuando piensa en una película que está dividida justamente en 2 temporalidades, uno cree que debería haber, digamos, una marca en cada temporalidad, ¿se entiende, no? Como que las diferencie. Creo que ahí vamos a empezar con uno de los principales problemas de la película, que hay una confusión total en la estructura, digamos, no saber Sí, también- qué va en qué. Sí, bueno, también el propio juego de tiempos, de temporalidades, se basa en un precepto fundante del cine, que es el cine de Griffith, que es el montaje paralelo convergente. O sea, que 2 situaciones, 2 temporalidades, 2 espacio-tiempo diferentes converjan en algo. Bueno, esta película no converge en absolutamente nada, digamos. Si es una película sobre una preparación para un juicio, una preparación para un susodicho delito, la película incluso te elimina esas escenas que venía preparando. Es como si en un film noir, film noir clásico, se nos eliminara al final cuando se descubre el asesino. O en un western que no haya un duelo al final. Hablamos de, en ese caso, una estructura clásica. O sea, se puede no hacer. Se puede, si se quiere, se puede dejar fuera de cuadro en momentos como un juicio o un caso fundamental como es la violación. Pero el tema es que la película está construida para llevarte ahí. Entonces lo que hace Jenkins es la verdad bastante defraudante y medio sí. que le roba al espectador. Sí, y también con eso que mencionás de no mostrar las cosas, lógicamente,
puede llegar a pasar eso, y un poco lo hablábamos con Ashley Flores White, esto de no mostrar ciertas cosas. El tema es que después de eso lo tenés que reemplazar con algo. Acá el tipo no lo reemplaza con nada, Exacto. no te lo muestra de una manera diferente. Sí, también da la sensación que la película es una excusa, los personajes son una excusa, todo es una excusa para mostrar lo que queremos decir, más que nada, lo que quiere decir Jenkins, que es. Sí, es fundamentalmente para bajar una línea bastante obvia, bastante repetitiva, que, digamos, también me parece que la película dura, no sé, dura más de 1 hora y media y se podría resumir en una frase, ¿no? Se podría resumir, es un panfleto la película, básicamente. Es la película que salí y decís, qué mal que la pasan los negros. Sí. Sí, los negros malos, Y los a- blancos son el diablo. Sí. Y lo dice la propia película. Sí, inclusive. o sea, Sí. es así, los negros son, no sé si son el bien, pero son los oprimidos, claramente. O Solo sea, la inocencia. sí, sí, y bueno, y todos los otros buenos son etnias. Un judío, un latino. O sea, todo lo no negro sí, es todo lo no es blanco. bueno, entre comillas, Porque es parte de otra minoría. porque pertenece a una minoría supuestamente convergente a la de los negros. Sí. Entonces, Sí. básicamente lo que dice la película es, no sé, juntémonos en guerra contra los blancos, ¿no? Sí, sí, sí. Uno no puede Es dilucidar otra cosa. insultante, me parece, por dos motivos. Primero, porque propone una fragmentación aún mayor de la que ya hay en la sociedad. O sea, no está proponiendo nada, digamos. O propone, no sé. No, hasta por momentos parece que el propio Jenkins se deleita de ese quiebre. Sí, un sí, poco. sí. Y por otro lado, también es insultante, me parece, para los negros, incluso poner las fotos, porque no hace como esta cosa de este procedimiento de poner fotos de archivo De insert, de sí. insert de negros sufriendo en el pasado. A lo largo de la historia. Claro, No. sí. Y es como vos a la salida del cine hiciste una comparación muy pertinente, Pedro, que habías dicho que es como si una película sobre un judío que la está pasando mal por un problema circunstancial, digamos, de su vida, o algo incluso que lo atañe a él como judío, te pongan imágenes de un campo de concentración. Exacto, sí, o sea, sí. es un golpe bajísimo y me parece que también insultante hasta para un negro, ¿no? Sí, también con poca presteza cinematográfica, muy poco desarrollo, digamos. Es muy burdo lo que hace ahí este señor Jenkins. Digamos, básicamente te interrumpe lo que está contando para mandarte mensajes ni siquiera subliminales, mensajes sí, sí. bastante... como si te disparase, literalmente. Sí, no, a diferencia de lo que hace Spike Lee en Black Klansman, que asocia eso que muestra con el relato, digamos. Exacto. Con Pepe- Sí, sí. Un poco lo hablábamos esto más temprano en el episodio. Esto que dicen de los blancos malos, los negros buenos. Cuando se habla de los negros buenos es que todo personaje de color que aparece Es inocente o tiene vicisitudes erróneas porque tuvo una influencia con un blanco, digamos. sí. Hay un personaje que es el amigo de Fawny que, contanos, crítico y cítrico, Sí, ¿qué pasa? el personaje comienza la charla con él, están como en el estudio, por así decirlo, del protagonista o del... Sí, que porque es se- como pintor, ¿no? Exacto, Es como no, es es escultor, escultor. sí, de madera, sí. Sí. Tiene una línea que dice... Justo No sé qué el significa. psicófono me río, ahí está Cuando cojan literalmente en la película. Están cogiendo y están serios. Y están sufriendo, claro. Sí, eso lo decimos en la crítica que Sí, escribí. el mensaje, claro, sería como: mirá que los negros la pasan mal, incluso cuando la deberían estar Claro. pasando Y la bien. están pasando mal porque están preocupados de qué va a pasar con su vida con blancos, ¿viste? Básicamente. Por ejemplo, seguimos Sí, con lo del esta amigo. escena ¿Qué del dice? amigo. El amigo empiezan a hablarlo más bien y en un momento dice: yo salí de la cárcel hace recién salí de la cárcel. Sí, le y dice. cómo muta además el trabajo de cámara, de montaje, el desenfoque, el sonido ahí en esa... Y totalmente manipulador, haciendo unos primeros planos al protagonista, Muchísimo al amigo. desenfoque, o sea, todo el tiempo. cambia totalmente, cambia ostensiblemente, pero como de la noche al día Sí. la puesta en la escena. O sea, es un baldazo de agua fría, bueno, un golpe bajísimo de Barry Jenkins. Y bueno, dice lo que Y dice una línea que dice que en la cárcel, da a entender que él también fue violado en la cárcel, y dice: las cosas que vi en la cárcel fueron lo peor no se lo recomiendo a nadie, los blancos deben ser el diablo porque no son personas. Literalmente esto es lo que dice. Claro, y esto
no se queda acá Barry Jenkins, sino después Tish tiene que, en la segunda temporalidad que menciono, tiene que conseguir dinero para pagarle al abogado para defender a Phony. Sí, un abogado blanco. Un abogado blanco, sí. Y se pone a trabajar en una perfumería. Y a ver qué pasa ahí. Probablemente la escena más insultante. En conjunto con esta que peor, hablábamos. Esta que hablamos ya es bastante. como- igual, dura 20 minutos más o menos. No. Sí, merece ser hablada, pero digo, es como. Es un asco, ¿no? La escena. Es de una bajeza Comentala, por favor. insostenible. Sí, básicamente van a comprar a no, Vos yo no no. hablo de la perfumería, yo hablo de la del policía. bueno, hay entonces, varios. Claro. Manu nos contás de Ahora, la... claro, ahora Bueno, voy. estamos hablando en voz alta y tiene Sí. varias escenas horribles. Bueno, la perfumería es ella diciendo ¿Voz en off? con voz en off. Una voz en off total, digamos, la película solemne, que cómo le puede faltar una película solemne voz en off, ¿no? Claro. Bueno, la voz en off que la utiliza ella, una perfumería, está trabajando en una perfumería y de repente hace una comparación de cuando vienen los blancos, cuando vienen los negros me toman la mano de tal forma, no me toman la mano, toman el perfume, se tiran el perfume en su propia mano y se huelen el perfume en la mano. En cambio, cuando viene un blanco y entra en escena, un blanco ricachón, Sí. El rey blanco. pelado, el rey blanco. El rey estereotipo blanco. Sí, Y, sí. y dice, cuando viene un blanco, me agarra la mano a mí en lugar de. Y huele mi mano, en lugar de oler Mientras su ella, propia mano. con un contraplano, vemos que lo mira con una cara de asco. Sí. Es una bajeza de puesta en escena. Sí. Es una película racista. no, pero Digo, que sí. no se entiende. Es una película racista. Sí. Es. De contraste espantoso que vea en la escena con el amigo. Y ahora, bueno, en la escena que nos va a comentar ahora Juanma. A ver, Juanma. Sí, probablemente si no es la peor, es bueno, sí, es de las peores. Es un cúmulo Sí. de obscenidades, Sí. una tras otra. Sí, la pareja va a comprar algo a un almacén, a un supermercado, y mientras el hombre Phony creo que se va a fumar un pucho, no sé qué va a hacer afuera. Va a comprar cigarrillos. va a comprar cosa que ya hay un error de guión. ¿Por qué no compró cigarrillos en el almacén? Sí, ¿no? Si en el No, almacén quizás no venden vendían, cigarrillos. qué sé yo, quizás no le vendían a los negros. Seguramente, No sé. seguramente. Bueno, cuestión que se va a comprar cigarrillos, la mujer queda sola, ¿cómo era el nombre? Tish. Queda sola en el almacén y otro hombre, o creo que también es blanco, me parece que sí. Sí, es blanco. Sí, blanco. Intenta seducirla de una forma bastante torpe, bastante salvaje y hay una escaramuza. Se quiere propasar el blanco. Claro, Es, claro. es casi un abuso. Sí, raya sí, el sí. abuso. Sí, claro. Y bueno, cuando vuelve Phony, hay una escaramuza, hay una pelea. Digamos, que- una pelea, bueno, se dan una piña cada uno. Sí. Pero Phony claramente, bueno, es el ganador, ¿no? Obviamente. Claro, sí. Queda el blanco tirado en el piso, queda el negro tomado con Claro. la chica. Y ahí, o casualidad, en el segundo que está el blanco tirado en el piso, Sí. aparece un policía blanco. Aparece un policía blanco que también, ¿no? Es como si el tipo de la perfumería era el blanco más blanco del planeta. Este es el policía Sí. más forro, Policía. más El blanco, tipo- más racista. El texano, se te puede ocurrir. Exactamente. Es ese. Aparece ese, ¿no? Oh, casualidad. Y Justo en el momento que está el blanco tirado en el piso. Sí. Si hablamos de oportunismo Sí, en sí. el diseño del guión. Que aparte, una cosa más, que a ese personaje aparece un montón de tiempo atrás en la película, en uno de esos planos que están en Moonlight, de la gente mirando como a cámara y mirando distraído, y aparece de la nada, no vuelve a aparecer nunca más y aparece recién en esa escena. No, digo, totalmente Y además, funcional. un momento, después se nos da a intuir en esta película, Sí. se nos da a entender que es porque este blanco se enojó por esta escena que comenta Juanma, se enojó por esta escena, va a hacer que a Phony lo encarcelan. Sí, ¿cómo se llama esta palabra? Va a hacerle una tapadera, una... Delitos y le dice algo así. No, después cuando a Phony lo claro. acusan de haber violado a la latina, Sí. que se nos va a entender que es imposible que haya pasado eso, supuestamente el que hubiese sido el que lo precipitó a eso fue este mismo policía. Sí. Ujú. Y bueno, y tiene probablemente la línea más insultante. No insultante, sino quiero decir la más. No sé, fuera de tono, ridícula. Burda, sí. Sí, burda, que es. Básicamente le dice: te voy a arrestar.
y faltó que le diga te voy a arrestar Sí, por negro, ¿no? Porque te voy a es como- arrestar por delitos y cargos. Sí. Así. Y ese es también parte de un conjunto de películas mal habladas durante todo el festival, ¿no? No, pero más Muy- esta es escena mal hablada, mal escenificada, mal fotografiada, mal dirigida, mal actuada, con diálogos de este tipo, por escena a escena. Cámaras lentas a piacere en cualquier momento. Sí. La música está bien, es linda, está bueno el jazz que han podido hacer las personas encargadas del soundtrack. Muy bonito, pero Sí, podemos hablar un No poco va a de ningún eso. lado igual. no tiene correlato con No, absolutamente nada. Podemos hablar de eso en La- relación a la placa con la que inicia la película. ¿Cómo- ¿no? cómo es la placa? Que dice que todos los negros salen de Beale Street, de donde nació también el jazz. Ujú. Pero después no vemos ningún correlato entre la música y los hechos de la película. La calle. Incluso jamás tiene vemos que ver jamás vemos Sí, el la nombre calle en New Beale Orleans. Street. Claro. Sí. De hecho, la calle, Beale Street, está tan estilizado que hasta cuesta pensar que alguien la puede pasar mal en ese lugar. Para que se entienda. Sí. No se muestra como el Bronx, que vos ves Claro. las calles y que está todo. Acá No, usan paraguas rojos. Sí, usan, no es Spike Lee, el primer Spike Lee. digamos, claro. sí. Usan vestimenta verde, usan todo colorido. Mm. Ahora que estamos hablando de fotografía, de Vestuario. vestuario, Sí. usan todo colorido solamente para que quede lindo como una publicidad. Sí, y de el hecho, comienzo de la película lo Sí, deja bien claro. se ve los primeros 3-4 planos, que es en Central Park, de los dos personajes caminando, con cenitales, digamos. Si hay plano que demuestra opulencia, es el cenital. Sí. Y bueno, contradice con la forma humilde de los personajes, todo contradice, se contradice a sí mismo en la película. Y parece, con cámara lenta, parece una publicidad de Kenzo, de perfume. Es insólito que esto sí pase, digamos, que no llame a este tipo de análisis. De hecho, ¿no ganó el premio de algo? No ganó un premio. Ganó premio del público. Ganó el premio del público. Ah, público. Bueno, Sí. Y siempre, ¿qué siempre la voz en off, por si quiere remarcar algo de vuelta. Sí. El blanco es el diablo. Sí, pero incluso con facilidad narrativa. Pero por en- ejemplo, aparece, no sé, la hermana de Tish, y dice alguna cosa, ella dice otra, y Sí. viene la voz en off y dice: siempre pude contar con mi hermana. Sí. No, bueno, no. Eso No, sigue pero- escena a escena. Aparte falla técnicamente también, ¿no? Tiene un montón de este tipo de fallas, tanto de guión como de cámara, de fotografía, bueno, obviamente de... Sí, no, es una película música. que predispone mal después de verla, Sí, la verdad. no. Creo que ya dijimos lo que teníamos que decir, me parece. Sí. La siguiente en cuestión se llama Paul Sánchez Ed Revenue. Paul Sánchez. Que sería, Paul Sánchez. sería Paul Sánchez, Sánchez. ha vuelto. Ha vuelto, exactamente. Paul Sánchez por is favor, back. francés. Is back. De Patricia Masui, que además vino al festival a presentarla. Una película que habla. En la que sucede la vuelta o la supuesta vuelta de Paul Sánchez, un hombre acusado de haber asesinado a su hija, a su esposa A y toda su familia, digamos. a toda su familia y a sus 4 hijos. Y una policía, una gendarme bastante aparentemente Una incompetente. oficinista, una oficinista. Policía local, digamos. Policía, sí, pero que se encarga de lo administrativo, aparentemente incompetente o ¿Podría ser torpe. una burócrata como el de Infinite Football? Es sí, un poco más pilla me parece Sí. que ese muchacho. Pero sí, un poco así. Es la parte como el otro día lo hablamos de Hot Fuzz, ¿no? La parte sin emoción del trabajo de ser policía, sin la emoción de la ficción, de los preconceptos. Y se ocupa de temas muy menores. Y sucede este caso, la vuelta de Paul Sánchez, la supuesta vuelta de Paul Sánchez, de gente además bastante torpe, que no confiable, que dicen que lo vieron, y a su alrededor hay otras personas que están en lugares superiores a ella que también son bastante torpes. Entonces, ella se ve con la posibilidad de querer demostrarle a los demás que puede hacer más de lo que ellos piensan y encontrar a Paul Sánchez. Claro. Un tema que a nadie parece importarle, pero que
si este tipo que está acusado de crímenes ha vuelto, efectivamente, bueno, lo más probable es que, además de ciertos mensajes que se están dejando, vuelva para seguir cometiendo crímenes. Es una película también muy de como una comunidad chiquita. Sí. Juega con el problema pequeño, ¿no? El Un poco problema- también con los personajes periféricos a ella. Sí, es una película muy de personajes, donde también el thriller, estamos hablando de un asesino aparte, ¿no? Una persona, no hay una persona y su entorno. Ujú. Entonces, en ese sentido la película, bueno, está bien, uno lo puede hasta emparentar con Fargo, pero es bastante alejado de Fargo. Pero sí, ese pueblo chico, infierno grande está presente con un tono hasta cómico, que lo hace mucho más ameno. También con lo técnico, ¿no? Tiene unas cosas un poco... unas salvedades, ¿no? Digamos, con lo técnico. Como que es un... sí. No tiene un poco esto de... casi televisivo en algunas cosas, ¿no Sí. crees? Sí. Sí, es bastante Plana, ¿puede ser? El adjetivo. acotada, Acotada. limitada. No sé si tanto plana, sino, digamos, también algunas resoluciones que se dan en la película. Son como muy, digamos, con una estructura de serie de televisión, digamos. Sí, eso no coincide tanto. Me parece que es más, hasta en ese juego propone mucho más que una serie de televisión. ¿No? La película no responde a esa estructura, porque incluso el desenlace no es... puede ser el esperado desde que nosotros... No quiero contar demasiado. Nosotros queramos que el protagonista llegue a tal lugar, pero el modo en que llega a ese lugar no es propio de una serie de televisión, y la resolución tampoco es propia de una serie de televisión. Sí puede ser que se preste a la confusión con respecto a esto que decíamos, que técnicamente... La forma. Sí. Aún así, no es que no tiene... Sobresale de alguna manera con respecto a eso. Sí. No es que es puramente televisiva, hay algunos planos secuencia, algunos lindos planos generales y demás, que proponen un poquito más que lo televisivo, pero no es un aspecto a destacar. Pero el plano secuencia lo inventó Better Call Saul, ¿o no? Sí, ¿no? Me parece. No, se inventó Daredevil la segunda temporada. Sí. La primera. La primera, claro. Sí. Parece que recién nacieron los planos secuencia, y los split screen. Pasamos a la siguiente. Que la siguiente es Roy Soleil, de Albert Serra. Una película que esta vez solo vio Crítico y Cítrico. Claro, esta Sí. vez no la acompañamos. No pudimos disfrutar de la película. No, a ver, Y- ¿qué nos puede y qué contar? qué nos quiere decir del suceso cinematográfico más importante del año? A ver, Roy Soleil es una película que trata sobre un gordo. Bueno, No voy a decir hombre robusto. Hombre robusto. Es Hombre robusto con... No, sinceramente, De huesos grandes. de huesos. de huesos grandes. y caderas anchas. De caderas. Un hombre grande, ¿no? Cuando digo gordo me refiero a la típica, justamente, la típica idea del rey. ¿Viste? El rey gordo. Claro. Bueno, este es una persona que al parecer se cree un rey. Tiene en la cabeza una especie Una de peluca, afro, sí. sí, una peluca medio Valderrama. Claro. Tiene un Berreta también. muy en berreta. sí mismo. Es Muy berreta. Un traje bien de rey, un saco bien de rey, unas medias gastadas, Bueno, blancas. Albert Serra también tiene esa cosa en el diseño de vestuario un poco... Diseño de arte en general, un poco Sí. tirada los pelos. Sí. Ahí tiene muchos apólogos, pero tiene eso que... Tras eso. Entre el estereotipo y lo teatral. Ujú, claro. Siempre la vestimenta va ¿Vos por dirías esos lados. esto de lo teatral? ¿Se queda en lo teatral y nunca va al cine? Nunca va al cine. Nunca va al cine. Es una... me cuesta decir que es una historia, porque prácticamente lo que vemos durante la hora de metraje es este supuesto rey tirado sobre el suelo, un cuarto rojo, completamente rojo, y tirado y gimiendo. Mm.
todo el tiempo gimiendo, tiene en el medio una especie de torre con bombones de chocolate, de vez en cuando muerde uno, se acuerda que hay una torre Sí, además, con bueno, chocolates. que hablamos de estereotipos, el estereotipo de que el gordo tiene que sí o sí comer chocolates, de que el rey... Exactamente. Bueno. Siempre se come la mejor, digamos. ¿no? Sí, Y come sí. un montón. Y los bombones, hay un momento en el que incluso toma una... Todo esto por Toma uno. 60 minutos enteros. 62 minutos. De esto que vos comentás. Que Sí, le sobran, ¿no? 62 minutos. que le sobran. Claro. Sí, que le sobran 62 61, minutos. ¿no? 62. 62 le Sí, sobran. sí. Sí, Eh, más, 65 Digamos, por sí, ahí. 60. Claro, Todo- los momentos que uno tarda en ir al cine. Claro, sí, Claro. te los deberían devolver. Claro. No hay mucho más que esto. Literalmente pueden ver el trailer, bajar la... No, bajar... No. No, no la de vean. hecho todavía no está No, disponible. no queremos Promover- propagar la piratería, el... El Pirate Bayismo. Claro, no es porque es un delito. En alguna página, en algún momento. O en su cineclub de barrio. En su cineclub de ¿Quién barrio, te claro. dice? Un mantero. Un mantero que tenga esta mierda, ¿cómo se llama? Roy Soleil. Soleil. En algún momento. Y dicen, che, estoy con ganas de ver la del gordo que gime en el piso durante una hora. Estoy con ganas de perder una hora de mi vida y no recuperar. Estoy con Jamás. ganas. Hay una genialidad que tiene esta película, digo, totalmente en un tono irónico, lo digo, por si no se entiende, que es que de vez en cuando agarra un bombón, lo muerde por la mitad y gime y dice ¡ah! Y está tirado en el piso y se da vuelta. Y durante 20 minutos está ahí. Y a los 20 minutos de vuelta se da vuelta. Y dice, me acuerdo que puedo doblar a la derecha. Apa. Y tiene un final. Es como un twist, ¿no? Es como un- Que sacó de dar vuelta. Ahora, Se acuerda que puede- ahora el gordo gira. Ahora el gordo gira, exactamente. Claro. De ver los Bueno. finísimos gags de shampoo. Tuvimos de ver el pasaje suburbano en Skate Kitchen. La grandeza clásica de Sofich en Prisioneros de la Tierra. La autoconciencia suprema de Hopper en The Last Movie. Y ahora vemos al gordo. El gordo. Esto, ojo, que es una película de una sola locación, un solo actor, en teoría. Se hizo con muy poca Eh, plata, ¿no? Se hizo con. Entonces, no la podemos criticar, me parece. Claro, no, Listo, no. basta. Sí, por supuesto. Para mí, O sea, sí, para Si quien hay quiera. algún fanático de gordos disfrazados de reyes, de Luis XIV, vaya uno a saber por qué Luis XIV, ¿viste? Comiendo bombones. La próxima película de la que vamos a hablar se llama Muere, Monstruo, Muere. Es otra película que anduvo dando vueltas por Cannes, una película de cine nacional. Estoy diciendo mucho una película, pero bueno. La segunda película que formaba parte de la competencia internacional junto a Vender Lluvias Suaves. Exactamente, Alejandro Fader, Pero el bueno, director. también es que Kitchen era de competencia Claro. No, pero internacional. digo las nacionales que estaban Ah, internacionales. perdón. Sí, perdón, sí, perdón, la pensé segunda que te siempre hay dos referías. nacionales. Esta es una de ellas. Alejandro Fadel ya había dirigido Los Salvajes. Bueno, Sí. ¿qué quieren contar acerca de esta ¿De película? qué trata la película? ¿De qué trata la película? Bueno. ¿Qué cosa? Por favor. Es básicamente en. No sé la Sí, provincia. era en Mendoza. Era. En Mendoza. En la sierra, cordillera, claro. sí. En Sí. cerca de la cordillera. Sí. Es en una, digamos, como en un lugar rural. Sí, es como un- región sí, rural. una región rural. Clásico, Hay- se conocen todos. se Bueno, cono- igual sí. hay nunca hay un pueblo en la película, digamos. Siempre Claro. son casas sueltas en medio de la. De la nada. De la, De la de cordillera. la cordillera, Sí, claramente. Pero bueno, si somos un poco benévolos, hay como una construcción de un pueblo. digamos, Sí, donde hay está, personajes. está por ahí, pero no No está llegamos definido. nunca. digamos. Bueno, Sí, y- es algo que tiene la Es película. más un imaginario poco- que algo expuesto. Tangible, sí. Sí. Claro, sí, es sí. algo que tiene la película, digamos. Siempre estamos llegando tarde, ¿no? Vieron que entramos a una escena de diálogo y ya es como que hay un precepto que no conocemos, ¿viste? Ujú. ¿Vieron? Y eso es un poco algo que está siempre en toda la película. Un poco para su fruición, ¿no? No es un elogio esto. Sí, y bueno, es una película de terror, entonces básicamente eso que mencionamos de personajes en una sociedad rural y hay un monstruo. Porque la película se llama Muere, Monstruo. Monstruo, Muere. Sí, comienza con un asesinato, ¿no? Como Una especie de decapitación, una mujer casi Sí. plano medio que tiene la
está degollada, la cabeza se le va para atrás y se le Muy vuelve bien. hacia adelante. Muy gráfico, Sí, lo digamos. cual es como insultante ya de movida, ¿no? Porque es como que la película te quiere mostrar ya desde un primer momento, digamos, como todo el tiempo te quiere mostrar como el efecto que no sé si puede, como que quiere lograr. Es todo el tiempo eso, como ese tipo de violencia gráfica en forma de golpe bajo, repetida a lo largo de los 3 o 4 asesinatos que se suceden, cada una de forma diferente, ¿no? Pero la idea de la película, esa de mostrarte lo que puede hacer, eso se ve por ahí más claramente en el final. Claro. Es bastante discutible, digamos. Vos decís, me sale decir explícito, pero gratuito. Sí, que está tal por cual, el shock value, Sí, como se dice sí, en inglés, sí, digamos. sí. Es Sí. un shock que después no logra construir. También, ¿no? digamos, la película es dos cosas. Es lo que vos decís de shocks, Ujú. en todo sentido, a nivel diálogos. Por ahí ahora pueden citar uno que venimos hablando. ¿Se lo acuerdan? Sí. Ni que hice el pasa, protagonista. me da vergüenza decirlo. Ya da vergüenza. A ver, lo digo yo. No, mandalo. ¿Lo tiene alguno escrito? A ver, Yo lo digo. dígalo. Hay un personaje que está como en una especie de delirio místico, no sé qué le pasa, y de repente dice algo así, no, perdón Alejandro Fael si estoy citando mal, pero dice algo así como... Alejandro fue el director de la película, director de la película. Dice, cuando estoy sensible o cuando me pongo sensible me pongo agresivo internamente. Me vuelvo agresivo internamente. Bueno, es que la película básicamente dos cosas. Un cúmulo de estas repeticiones de cosas que no tienen nada que ver. Hay un tipo en un momento que aparece el protagonista, que es Cruz. Bueno, Cruz. Ujú. Sí. Que aparece en una especie de billar, en un restaurante, bailando frente a un espejo. Hay una concatenación de este tipo de cosas insultantísimas. Previo a ese baile hay otro baile, Claro, el sí, cual sí. nos regala un desnudo absolutamente gratuito, Sí, ¿no? obvio. Igual que el shock de la primera escena. Sí, es totalmente gratuito. Es esta cuestión de repeticiones gratuitas y de una picadora de carne, de copias, de tomar cosas de todos lados. Hay como aparte del soundtrack, como una melodía que se va repitiendo, que es idéntica a la del comienzo de la serie Twin Peaks de David Lynch, Sí. digamos. ¿Con quién tiene algún...? Sí, si antes hablábamos que Infabric jugaba conscientemente, con ironía, la cosa lynchiana, esta dice, no, yo acá lo voy a copiar, voy a hacer todo lo mismo. Y hasta arranca literalmente afanando la canción de Badalamenti. Badalamenti, Sí. Angelo Badalamenti, sí. Así lo mismo con las escenas de terror, unas son filmadas a lo gore como esta primera, otras medio con suspenso, otras fuera de cuadro, sacando de un montón de directores cosas. Es una picadora de carne esto. Sí, Se mete cuando se quiere meter con el psicoanálisis, quiere hacer que todos los personajes sean homosexuales, pero sin ningún correlato en escenas, supuestamente sugerido entre comillas, te presenta cosas muy pequeñas sin ningún desarrollo entre Sí. ellas, relación. Sí, yo incluso he leído un comentario hablando de esto que vos decís de cómo usa el terror. El comentario decía algo así como que es una película de terror que no se reconoce como terror salvo cuando le conviene. Claro. Que es claramente cuando necesita, a través de este shock value de lo gratuito, digamos, tener un momento como de tensión, pero que solo dura ese. Sí, también lo más terrorífico de todo el asunto es que es una película junto con... Ahí, cabeza a cabeza con Prospect, de las más solemnes. Sí, es el cúmulo de lo solemne. Es esto, increíble cuánto tardan en decir un diálogo los personajes. Sí. No, y el tipo de diálogos que vos. Claro, ¿no? por ejemplo, Son- Sí, ya lo que dijiste vos lo de la... por ejemplo, a veces uno de- discúlpame, me permito decir una cuestión de la trama. Vieron que muere, monstruo muere. Bueno, hay como una especie de señales porque quieren saber dónde va a atacar el monstruo. Tienen el mapa y que están delimitándolo y dicen, bueno, muere monstruo M, tiene 3 M, ¿vieron? Claro. Principio de cada palabra. Bueno, de un personaje tenemos que dice M, M, M. A este nivel de velocidad de diálogo es Además de los la planos forma de de la la montaña, película. ¿no? Que Sí, son además- varias veces los hace los planos. Claro, esto condice con con la forma de unas montañas que son como unas M's. Sí, y que incluso esto de la montaña no lo está diciendo la película. Digo, si hacía este juego sin que la película lo mencione, Sí, claro. bueno,
podía llegar a ser interesante. Sí. Es algo que muchas películas hacen. Pero que la misma película te diga, mirá que estas montañas son porque Claro. MMM, y no me estás dejando espacio Para pensar, para absolutamente nada. Sí, claro. la alegoría más explícita, la más grave, digamos. Sí, eso combinado con el monstruo. Claro, sí. Que- El monstruo que es una alegoría caminante, digámoslo. Literal. Sí. Siempre si hablábamos de que todos los personajes tienen este problema de sexualidad. Bueno, el monstruo. La solemnidad de la película, teniendo en cuenta que habíamos dicho que los 3 asesinatos o los 4 asesinatos lo roba a diferentes autores. Uno creo Cronenberg, Carpenter y Turner. Sí, ¿No? Habíamos sí, dicho. eso lo que me. Es que escribí también la crítica de esta. Sí, y ahí menciono eso. Y los 3 autores se toman el terror, el gore, incluso con bastante divertimento, digamos. Son bastante lúdicos con sus Sí, asesinatos. Sí, no son... Sí, aparte, un poco retomando esto del terror que vos mencionabas con Fiesta Nibiru, ¿no? Vos decías que ese era un extremo y este es el otro extremo que Claro. estabas adelantando antes, digamos. Sí. El extremo de o todo es joda o todo es un parto atómico. Claro, pero a la vez se vuelve a repetir lo mismo. Acá está claro que uno ve el monstruo, que está bueno, digamos, que se ve muy bien para hacer una película de género argentina, pero la O sea, forma sí, en que... está muy bien el maquillaje. Sí, está todo, digamos, cumple. No es berreta. Claro, se ve Profesional. realista eso, profesional. Pero se usa para esto. Entonces, si en la Fiesta Nibiru se usaba para eso, que era un extremo erróneo, acá se va hacia el otro extremo, aún más erróneo quizás. Sí, además de que tiene, bueno, lógicamente un mayor alcance, tiene un gran laburo de fotografía, enorme laburo de fotografía, enorme laburo de sonido. De montaje, hay incluso planos que están muy bien compuestos. Si nos ponemos finos y pensamos en el recuerdo que a uno le deja la película, es los efectos, el golpe de efectos que tiene. Sí. Ya mencionamos algunos. Y principalmente lo que es el monstruo, que monstruo. bueno, no lo menciono, pero cuando la vean, si es que quieren pasar el mal rato, Sí, sí. se van a dar cuenta. Ya el plano final es de una bajeza terrible. Sí, es curioso además cómo esta película salió una parecida a esta en el mismo año. Entonces, que después incluso vamos a poder hablar. Hereditario. Exactamente. Esta es la hereditaria del cine nacional, básicamente. Sí, Sí, yo creo que es peor, incluso. O están al mismo nivel. Ponele, yo diría que al mismo sí, nivel, Sí, sí, sí. Por ahí la pasa que esta tenés es más nacional. fresca, la tenés. No, pasa que esta es nacional y me duele un poco. Sí. Nada más que por eso. La otra, Claro, a mí Mendoza me cae muy bien, pero sí, sí. esta película. Yo creo que además Muere Monstruo Muere. Hablábamos recién de la solemnidad, estamos hablando casi todo el podcast de eso. Pero se permite hasta tener algunos chistes, pero es tanta la solemnidad que Se me da la los comen. sensación. A mí personalmente no me dieron gracia. Digo, capaz que estoy equivocado, pero me parece que acá la mayoría tampoco nos dio gracia el chiste Sí. del chocolate MM, por ejemplo, por nombrar uno Claro. que no. Que no recomienda cuente- memoria, sí. Claro, Eh, pero el problema es eso, son 3 chistes, por más que gusten o no, que Sí. eso no importa. Son 3 o 5 chistes en 2 horas de diálogos como el de la rabia interior y qué sé yo, o MMM. Sí, o digamos, ¿no? una voz en off diciendo una sarta de este tipo de cosas. Un personaje, no sé, que en un momento se pone a mencionar fobias. Porque sí, hay unos motociclistas que aparecen y. Y aparecen. Porque sí, digo, no tienen nada que ver con nada. Sí, es, No, una, es una es una de las película- peores que vimos del festival. Es una película realmente Sí, soporífera. por ahí, de las 3 peores películas que vimos en el festival, Sí. estarían esta, Beale Street y Y- Prospect. Sí. No, y una que nos falta comentar todavía. No, sí, hasta ahora.